Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inversión a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí hoy porque para quienes buscan entender cómo funciona realmente la anatomía del poder, pues este programa es clave. Hola, sí, totalmente. Es un tema fundamental. Eso es, queremos ver quién mueve los hilos en la sombra. A ver, y cómo la ciudadanía intenta a veces, a la desesperada, recuperar ese control. Y el análisis de hoy se centra en un caso de estudio que es, francamente, extraordinario por sus contradicciones, que es Perú. Sí, un caso fascinante y lleno de matices, la verdad. Ya te digo. Y para desentrañar esta madeja tenemos sobre la mesa un contraste súper interesante. Por un lado, tenemos un libro que es una radiografía brutal, se llama Perú, élites del poder y captura política, de John Crabtree y Francisco Durán. Un trabajo exhaustivo sobre cómo las élites económicas han controlado históricamente el Estado, claro. Exacto. Y por otro lado, para contrastar, tenemos un manual de idea internacional llamado Del IBEA Perú. Y esto es un mapeo de las herramientas que tiene hoy la ciudadanía en la base para intentar darle la vuelta a la tortilla. O sea, la parte institucional, digamos. Eso es. Y aquí es donde entra la paradoja de manual. ¿Cómo convive un país con un historial tan profundo, tan enquistado de captura política en las altas esferas, con uno de los marcos legales de participación ciudadana más complejos y sofisticados en la base? Vale, vamos a desglosar esto. Pues a ver, es una paradoja que nos obliga a afinar mucho los conceptos desde el principio. Porque cuando hablamos de captura política, y esto es clave para entender todo lo que viene después, no nos estamos refiriendo al típico caso de corrupción burda. Claro, no es el soborno de toda la vida. No, no es el maletín lleno de billetes a cambio de una recalificación de terrenos, para que nos entendamos. Estamos hablando de un mecanismo mucho más sofisticado. Es una influencia desmedida, un control estructural donde las corporaciones y las élites económicas consiguen, por vías legales o semilegales, redactar las reglas del juego a su favor. Desde dentro de las propias instituciones, además. Exactamente. Desde dentro, aislando por completo cualquier voz discordante. O sea, es como si diseñaran el tablero, las fichas y hasta los dados para que siempre caigan a su favor. Esa es la metáfora perfecta. No necesitan hacer trampa en cada tirada porque el juego en sí ya está programado para que ganen. Y fíjate que esto no es algo que haya surgido con la globalización moderna. Si miramos hacia atrás en el material, vemos que este tablero se montó hace muchísimo tiempo, concretamente en el siglo XIX. Si conectamos esto con el panorama general, hay una imagen, una metáfora brillante del sociólogo Julio Kotler que resume esto a la perfección. El triángulo sin base. El triángulo sin base. Me pareció un concepto buenísimo. Lo es. Imagina la sociedad peruana como un triángulo. En el vértice superior tienes a unas élites que están perfectamente conectadas, que van a los mismos colegios, se sientan en los mismos directorios de empresas y actúan de forma súper cohesionada. Una piña, vamos. Una piña. Pero si miras hacia abajo, a las grandes mayorías que forman la base de ese triángulo, lo que encuentras es una masa social completamente dividida. Fragmentada, desorganizada geográfica y socialmente, y sin canales efectivos para unirse y plantear demandas conjuntas. Y claro, si la base no está conectada, el vértice domina sin ningún tipo de contrapeso real. Y es súper fascinante ver cómo este triángulo sin base se forjó con algo tan peculiar como la famosa República Guanera. Entre 1840 y 1880. Eso es. Arranca con una especie de fiebre del oro, pero literalmente basada en excremento de ave, el guano de isla que de repente se vuelve el fertilizante más codiciado del mundo. Exacto. Y para poner en perspectiva el volumen de esta bonanza para quienes nos escuchan, estamos hablando de cifras astronómicas para la época. De locos, sí. Los registros apuntan a la exportación de unos 11 millones de toneladas de guano. Madre mía. Lo que generó unos ingresos asombrosos de 750 millones de dólares. Fue una inyección de capital brutal. Ahí es donde se amasa la inmensa riqueza de la primera gran élite republicana. A los que llamaban los consignatarios, ¿verdad? Los consignatarios, sí. Tela con la cifra, 750 millones en el siglo XIX. Pero claro, mientras esa nueva élite nadaba en abundancia y el presidente Manuel Pardo soñaba con su lema de convertir el guano en ferrocarriles, atrayendo a figuras casi faraónicas, como el empresario estadounidense Henry Mix, Al que llamaban el Pizarro Yanqui. ¿qué apodo? El Pizarro Yanqui. Pues mientras pasaba todo eso arriba, la base del triángulo vivía una realidad de terror absoluto. La extracción en esas islas malolientes se hacía con mano de obra de culíes chinos traídos desde Macao. Trabajando en condiciones de semiesclavitud.
Es el contraste perfecto de este modelo extractivista. Riqueza hiperconcentrada arriba, miseria absoluta abajo. Y lo más revelador de todo este análisis es que una vez que pasó la fiebre del guano y tras el trauma de la Guerra del Pacífico, el modelo no se rompió. ¿Simplemente evolucionó? Evolucionó, exacto. Entramos en lo que se conoce históricamente como la República Aristocrática, desde 1895 hasta 1920. El Estado pasó a ser gestionado casi como el feudo privado de un pequeño puñado de familias oligárquicas. Apellidos como los Pardo o los Lavalle, según el libro. Esos son. No solo tenían las tierras, controlaban la diplomacia, los tribunales, el parlamento y toda la nueva economía orientada a la exportación de azúcar, algodón y minerales. Básicamente montaron un club privado súper exclusivo donde ellos mismos se repartían las cartas de la baraja. Tal cual. Y ojo a este dato sobre cómo funcionaba su supuesta democracia, porque me pareció flipante. En plena república aristocrática se celebraban elecciones, sí, pero la ley establecía que solo podían votar los varones que supieran leer y escribir. Una barrera tremenda. Tremenda. Con esa simple regla, en un país con las características del Perú de aquella época, borraban de un plumazo del censo electoral a más del 90% de la población. Las inmensas mayorías indígenas y campesinas directamente no existían políticamente. Era un diseño institucional perfecto para mantener intacto ese vértice del triángulo. Era un estado gendarme clásico. Protegía la propiedad y los negocios de la élite y reprimía cualquier intento de organización en la base. Ya. Y la gran lección histórica aquí es la resiliencia de esta matriz de poder. A lo largo del siglo XX hubo dictaduras, hubo experimentos populistas, presiones sociales muy fuertes e incluso un gobierno militar reformista en los años 70 que intentó cambiar las cosas. Pero no lo lograron a largo plazo. No, porque las élites demostraron una capacidad asombrosa para mimetizarse, adaptarse a los nuevos tiempos, cambiar sus vías de influencia y asegurar que el control sobre las grandes decisiones macroeconómicas nunca se les escapara de las manos. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque pensaríamos que entrados en el siglo XXI, con toda la modernización del Estado y demás, esto sería historia antigua. Pero el patrón sobrevivió. Sobrevivió de una forma muy llamativa, además. Totalmente. A principios de los 2000 vimos cómo prácticamente toda Sudamérica se subía a la ola del llamado giro a la izquierda. Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Todos elegían gobiernos que llegaban cuestionando abiertamente el modelo neoliberal y buscando renegociar el papel del Estado frente al sector privado. Sí, fue una tendencia regional clarísima. Pero Perú se plantó como la gran anomalía regional, la gran excepción a la regla. Y no hay mejor ejemplo de este excepcionalismo que lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2011. En ese momento, la región entera miraba a Perú porque Ollanta Humala gana la presidencia cabalgando sobre un discurso muy duro contra el modelo económico de libre mercado. Prometiendo lo que él llamaba una gran transformación. Exacto. Parecía que finalmente el giro a la izquierda sudamericano había llegado a Lima. Pero la dinámica del poder estructural que hemos venido describiendo entró en acción de una forma casi fulminante. Fue un giro de guión brutal. Yo leyendo las fuentes no me lo creía. En cuestión de horas, tras asumir el cargo, o casi diría que antes de sentarse en el sillón presidencial, Humala cede ante el pánico de los mercados y las presiones de la comunidad de grandes inversionistas. Sí, fue un cambio de 180 grados. Mumbra un gabinete económico de corte puramente tecnocrático, totalmente alineado con el empresariado, y deja el modelo macroeconómico intacto, como si la campaña electoral hubiera sido un espejismo para quienes le votaron. Lo que facilitó enormemente esta continuidad del status quo fue el contexto global, el famoso superciclo de las materias primas. El país estaba exportando minerales, gas y productos agroindustriales a precios históricos. Una bonanza económica en toda regla. Una bonanza que generó un crecimiento macroeconómico espectacular, sí, pero al mismo tiempo consolidó una nueva y poderosísima élite corporativa. Mientras tanto, en la base social se daba el fenómeno inverso. La base del triángulo se debilitaba aún más. Exactamente. Los partidos políticos de izquierda se atomizaron y los sindicatos que históricamente pudieron haber servido de contrapeso a ese poder corporativo perdieron muchísima capacidad de movilización. Tienes a unas corporaciones más fuertes que nunca operando en un entorno sin contrapesos sociales organizados capaces de disputarles las reglas del juego. Claro, un escenario ideal para la inversión extranjera,
pero que perpetúa esa sensación ciudadana de que las decisiones reales se toman en despachos a puerta cerrada. Siempre arriba. Siempre arriba. Pero a ver, si el vértice del triángulo tiene este control estructural y casi invisible sobre la macroeconomía, tenemos que mirar hacia abajo en nuestro análisis, porque sobre el papel, si analizamos el entramado legal actual basándonos en el Manual de Idea Internacional, resulta que la base tiene a su disposición un arsenal de mecanismos formales de participación ciudadana que ya querrían muchas democracias occidentales. Es un contraste fascinante. Tienes toda la razón. Y si miramos esa caja de herramientas de la que disponen los ciudadanos hoy, el mecanismo estrella, el más disruptivo, es la consulta popular de revocatoria. Cuéntanos sobre esto porque me pareció súper potente. Es una herramienta de democracia directa que permite a los votantes destituir a sus autoridades subnacionales, como alcaldes o gobernadores regionales, a mitad de su mandato. Se activa reuniendo las firmas del 25% del electorado local, y los números de su aplicación son verdaderamente sorprendentes. ¿Sí que lo son? Solo en el periodo entre 2019 y 2021, casi 1.000 autoridades, concretamente 972 autoridades locales, fueron sentadas en el banquillo de una revocatoria. De ellas, 191 fueron expulsadas de su cargo por el voto directo de sus vecinos. Tela con el dato. 191 alcaldes o autoridades destituidos en un par de años. Es una cifra enorme. Es un nivel de guillotina política local tremendo. Y no es la única herramienta. Las fuentes mencionan el presupuesto participativo, donde teóricamente los vecinos se sientan con el ayuntamiento a decidir si el dinero se gasta en asfaltar una calle o en hacer un colegio. Una idea fantástica sobre el papel. Totalmente. Tienen también la consulta previa, que obliga al Estado a dialogar formalmente con los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier concesión minera o ley que afecte sus tierras. Y la demanda de rendición de cuentas, para sentar al alcalde y obligarle a explicar en qué se ha gastado hasta el último céntimo. Son mecanismos diseñados específicamente para descentralizar el poder y darle voz a esa base históricamente desconectada de la que venimos hablando. Pero aquí nos topamos con la dura realidad. El choque con el muro. Sus ideas, sus valores y sus necesidades no están representados por las autoridades que eligen. 4 de cada 5. Sí. Y a esto se suma una percepción de discriminación estructural muy profunda hacia poblaciones indígenas, comunidades afroperuanas, colectivos LGTBI, Q y mujeres. Hay un cortocircuito brutal ahí. O sea, tienes el poder de firmar un papel y echar a tu alcalde, pero al mismo tiempo sientes que el sistema en su conjunto te da la espalda y te discrimina. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hace el sistema para intentar arreglar este cortocircuito? Pues recurre a las famosas medidas de acción afirmativa. Eso es, intentan forzar por ley que esos grupos excluidos tengan sí o sí una silla en la mesa de decisiones. Esto plantea una pregunta importante sobre la eficacia del diseño institucional frente a la realidad social. Hablemos de las cuotas electorales. Por ejemplo, la cuota indígena obliga a los partidos a incluir un mínimo del 15% de candidaturas provenientes de comunidades nativas o pueblos originarios en las listas regionales donde aplica. ¿Y funciona? Pues el resultado es que hoy alrededor del 14% de las autoridades en los consejos regionales son indígenas. Es un avance cuantitativo innegable. Pero cualitativamente, los testimonios apuntan a que el racismo y los estereotipos dentro de las propias instituciones hacen que su capacidad real de influencia siga siendo muy limitada. Ya. Y fíjate en la cuota joven, que para mí es el ejemplo perfecto de echa la ley, echa la trampa. Se exige que el 20% de las listas a regidurías, es decir, para los plenos de los ayuntamientos, sean jóvenes entre 18 y 28 años. Parece maravilloso para renovar la sangre política. Suena muy bien, sí. Pero cuando escarbas un poco en los datos de las fuentes, ves que los partidos los ponen de relleno en las listas de concejales para cumplir el expediente. Porque si miras quién postula para los cargos ejecutivos de verdad, para ser alcalde y manejar el presupuesto de verdad, los jóvenes no llegan ni al 2%. Exactamente. Se cumple la forma, pero no el fondo, que es lo triste. Donde sí hemos visto un cambio tectónico es con las políticas de paridad y alternancia de género que se aprobaron en 2020. No solo exigen un 50-50 de hombres y mujeres en las listas, Sino que obligan al formato cremallera. eso es, hombre, mujer, hombre, mujer. Esta reforma sí que ha roto moldes de verdad. El Congreso elegido en 2021 alcanzó un 38% de representación femenina, un máximo histórico. Es un salto enorme. Y a nivel regional es aún más espectacular.
Fíjate que en 2022 el 90% de las vicegubernaturas regionales fueron ganadas por mujeres. Es innegable que las cuotas cambian la foto, pero la gran duda de la que hablan los autores persiste. ¿Cambian realmente quién toma las decisiones de fondo sobre el modelo del país o el vértice del triángulo sigue intacto? Esa es la gran pregunta. Y justo por eso, los debates sobre cómo reformar las reglas del juego están más vivos que nunca. El manual de IDEA recoge varias propuestas sobre la mesa que generan una polarización absoluta. Vamos a repasar las más potentes. Y recordemos a la audiencia que vamos a ver los argumentos de ambos lados, porque aquí nadie tiene la varita mágica, ni nosotros estamos tomando partido por ninguna. Por supuesto, somos totalmente imparciales aquí. Solo exponemos lo que dicen los documentos. Empecemos por un debate que toca la fibra del deber ciudadano. ¿Deberíamos pasar del voto obligatorio al voto voluntario? Quienes defienden el cambio argumentan que el sufragio debe entenderse como un derecho, no como una carga impuesta bajo amenaza de sanción económica. Claro, tiene sentido. La teoría dice que un voto voluntario empoderaría al ciudadano verdaderamente informado y obligaría a los partidos a elevar el nivel de sus campañas, ya que tendrían que esforzarse en convencer a un electorado apático para que salga de su casa. Suena muy democrático sobre el papel, pero los detractores de esta medida apuntan algo clave. Dicen, cuidado, que en un país con una desigualdad tan bestia como Perú, esto es un peligro. Argumentan que el voto es el último deber cívico igualador. El único momento donde todos valen lo mismo. Exacto. Si lo haces voluntario, acabarán votando masivamente los sectores más acomodados, que tienen tiempo, información y transporte fácil, mientras que en los sectores más vulnerables o en zonas rurales aisladas se quedarían en casa, perdiendo el poco peso político que tienen, por no hablar del miedo a que el voto voluntario abarate y facilite la compra de votos a cambio de prebendas. Es un riesgo real. El segundo gran debate apunta a los ayuntamientos y plantea algo bastante radical: institucionalizar la deliberación ciudadana mediante sorteo. Esto me voló la cabeza. Es interesantísimo. Es decir, crear asambleas de vecinos elegidos al azar como si fuera un jurado popular en un juicio para que tomen decisiones vinculantes a nivel local. Los defensores lo ven como el antídoto perfecto contra la corrupción. Porque si eliges a la gente por sorteo, neutralizas de golpe a los lobbies y grupos de interés locales que ya tienen comprados a los políticos de turno y aseguras decisiones más enfocadas en las necesidades reales de los barrios. A mí me fascina. Es como volver a la democracia de la antigua Atenas. Sí, sí. Pero claro, la otra cara de la moneda te dice que esto puede paralizar la gestión. Argumentan que un ayuntamiento necesita agilidad para asfaltar, recoger la basura y pagar nóminas. Y si tienes que someter todo a una asamblea ciudadana amateur, la burocracia se vuelve infinita. Que es locales y el poder económico de la zona no se van a quedar de brazos cruzados. Seguramente intentarían coaccionar o influir sobre esos ciudadanos sorteados de alguna manera. Totalmente. El tercer frente de reforma es quizá uno de los más espinosos en términos de diseño estatal. Se trata de la creación de escaños reservados en el Congreso Nacional exclusivamente para representantes de pueblos indígenas y comunidades afroperuanas. Vale. A favor, el argumento es contundente. Es la única vía rápida y efectiva para saldar una deuda histórica de exclusión. Aseguras que colectivos sistemáticamente ignorados tengan voz y voto directo en la redacción de las leyes nacionales. Y no es una idea marginal. Los sondeos muestran que un 66% de la población ve con buenos ojos alguna forma de esta medida para combatir el racismo institucional. Pero claro, los que se oponen a esto levantan la bandera roja de la balcanización del Estado. Te dicen que un congresista, por definición, está ahí para representar a la nación entera, para debatir noderos económicos o de salud para todos, no para defender los intereses exclusivos de una etnia particular. Temen que fragmente el sistema. Sí, temen que si abres esa puerta, fragmentas por completo el Parlamento y al día siguiente tendrás a docenas de otros colectivos exigiendo su propio cupo cerrado de escaños. Y finalmente está el debate sobre los tiempos del poder, que es instaurar elecciones congresales a mitad de mandato, renovar la mitad del Parlamento cada 2 años y medio, como se hace en otros países. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es. Quienes lo apoyan aseguran que es la mejor válvula de escape para la presión política. Obligaría a los partidos a no dormirse en los laureles, a rendir cuentas constantemente, y permitiría a los ciudadanos castigar o premiar al gobierno de turno sin tener que esperar 5 largos años, equilibrando mejor el poder frente al Ejecutivo. Suena genial para la rendición de cuentas, la verdad. Pero claro, en un ecosistema político ya de por sí tan volátil,
Los críticos se echan las manos a la cabeza. Lógico. Advierten que meter al país en campaña electoral permanente cada 2 años generaría una inestabilidad gubernamental asfixiante, aumentaría el hartazgo de una población que ya no soporta la política y dispararía el famoso transfugismo, con los congresistas cambiando de chaqueta y de partido cada 2 por 3, movidos únicamente por el cálculo electoral a corto plazo. Si te fijas, todos estos debates, desde el voto voluntario hasta los escaños reservados o las elecciones de medio término, giran en torno a una misma obsesión. La ingeniería institucional. La ingeniería institucional, exacto. Son intentos, algunos muy audaces y otros más conservadores, de ajustar las tuercas formales del sistema para obligarlo a ser más poroso. Intentan encontrar la fórmula mágica, la ley perfecta que consiga que la voz de la base llegue finalmente a los salones donde se decide el rumbo del país. Entonces, si recapitulamos todo nuestro análisis, ¿qué significa todo esto? Pues significa que después de décadas e incluso siglos, el país sigue enzarzado en el mismo pulso existencial. Todas estas revocatorias, cuotas de paridad y propuestas de reforma son el esfuerzo titánico de una sociedad buscando desesperadamente articular esa base fragmentada de la que hablaba Kotler. Es una búsqueda constante. Buscando conectar los puntos en la parte baja del triángulo para poder plantarle cara, de una vez por todas, al vértice del poder corporativo que siempre ha llevado el volante. Ha sido un análisis verdaderamente intenso el de hoy. Hemos recorrido la historia desde aquellos tiempos del guano en el siglo XIX, donde una oligarquía minúscula decidía el destino de millones a espaldas del país. Hemos analizado cómo esa capacidad de influir en las reglas del juego sobrevivió intacta a la ola progresista de los 2000 y se fortaleció con el boom de las materias primas. Ha sido un viaje larguísimo. Lo ha sido, y lo hemos contrastado con la paradoja actual. Un país donde teóricamente puedes destituir a tu alcalde recogiendo firmas, donde el Congreso roza la paridad de género, pero donde la sensación de orfandad política sigue siendo masiva. Y eso nos deja con un pensamiento final provocado por todo este material, para que la audiencia le dé una vuelta de tuerca en casa. A lo largo de esta inmersión a fondo, hemos visto cómo Perú ha sofisticado hasta el extremo sus leyes de participación y sus cuotas ciudadanas, sin lograr desmontar realmente ese control que la élite económica ejerce sobre el rumbo real del país. Sigue ahí, latente. Sigue ahí. Pero si miramos a nuestro alrededor, a las grandes democracias occidentales de hoy, con la extrema concentración de riqueza actual y la influencia invisible que ejercen los grandes lobbies tecnológicos y los algoritmos sobre nuestras vidas, cabe preguntarse algo importante. ¿El qué? Enfrentar quién tiene realmente la sartén por el mango en la estructura social y económica. Es una reflexión potentísima para cerrar. Ahí lo dejamos, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo sobre la anatomía del poder y la democracia. Mantened siempre viva la curiosidad y hasta la próxima. Un podcast producido por Pulso y Poder. Si les gustó el podcast, dale me gusta, comenta y suscríbete, es gratis.